Este es el ministerio de David Powson. Usted está escuchando las 7 maravillas de su historia. Esta charla en 10 partes cubre lo que dice la Biblia sobre Jesús. ¿Quién era? ¿Por qué vino? ¿Y qué podemos esperar cuando regrese? Según la sección media del Credo de los Apóstoles, David cubre los hechos fundamentales en los que se basa la fe cristiana. Parte 9. Su regreso. Todos tenemos fascinación con el futuro y miedo a él. Supongamos que tuviera un don único de palabra, de conocimiento, y pudiera darles a cada uno de ustedes la fecha de su muerte. ¿Cuántos de ustedes vendrían y me preguntarían? ¿Quisieran saber la fecha de su muerte o no? Quiero decir, entonces podrían celebrar su cumpleaños todos los años y el día de su muerte todos los años. ¿No es divertido? Tenemos esta fascinación por conocer el futuro y parte nuestra no quiere saber el futuro. Estamos contentos con el presente. Hay 3, en términos generales, 3 formas de conocer el futuro. Existe la manera de superstición, que es la forma oculta de descubrir el futuro, y que es cualquier cosa desde leer las líneas de tu mano hasta hojas de té en una taza de té, cartas de tarot y todo tipo de formas. Está el horóscopo. ¿Saben que 6 de cada 10 hombres y 7 de cada 10 mujeres en Estados Unidos leen su horóscopo todos los días? Por eso siempre aparecen en los periódicos y revistas lo que las estrellas te dicen sobre el futuro. Todas estas supersticiones, estas formas ocultas, como máximo, son solo un 5% correctas. O, como yo prefiero decirlo, 95% incorrecto. Entonces, ¿por qué la gente pierde su tiempo y dinero en estas cosas? No lo sé. Cuando estuve en París, caminé por la gran avenida de los Campos Elíseos, la gran avenida, desde el Arco de Triunfo, y vi una cola enorme esperando afuera de una tienda. Y le pregunté al amigo que estaba conmigo, ¿para qué estaban haciendo esa cola? ¿Qué es lo que vendían ahí? Me dijo, te venden tu horóscopo para el próximo mes, aproximadamente, y unos $20 cuesta por vez. Y la gente se alineaba en la calle para obtener su pronóstico para el próximo mes. Era patético, pero alguien estaba ganando mucho dinero con ello. La segunda forma de predecir el futuro es la forma de la ciencia. Superstición es una forma, la ciencia es la siguiente. Yo estaba en una universidad no hace mucho y había un estudiante manejando una computadora y le dije, ¿qué estás calculando? Me dijo, estoy calculando la fecha del fin del mundo. No, le dije, es interesante, ¿cómo lo haces? Él me dijo, tengo todos los datos relevantes del presente, el crecimiento de la población, las reservas de alimentos, reservas de combustible, todos los factores que puedo alimentar, y luego le pregunto a la computadora cuándo llegará el colapso y cuándo será imposible para todas las personas vivir. Y le dije, ¿tienes una fecha? Él me dijo, sí. ¿Cuál es? Me dijo, 2040. Me dijo que para entonces se habrían cruzado tantas tendencias y la raza humana estaría en un peligro real. Le dije, eso es muy interesante, porque el Instituto de Tecnología de Massachusetts, en Estados Unidos, ha llegado a la misma fecha con sus computadoras.
Por supuesto, nadie sabe qué diferentes tendencias vendrán, ya sean grandes desastres que reduzcan la población o nuevos descubrimientos de combustible o fuentes de energía. Pero las tendencias actuales, esa es la fecha que están dando, 2040. No necesito preocuparme por eso, algunos de ustedes sí. Pero la ciencia de la futurología, como se llama, y ahora hay profesores de futurología que intentan predecir el futuro. Hay grupos de expertos que intentan predecir el futuro. Pero la ciencia nunca ha tenido más del 25% de razón sobre el futuro. Y a mí me gusta decir 75% de error. Pero hay una tercera manera de conocer el futuro y son las escrituras. Puedes optar por la superstición y la mayoría de la gente lo hace. Puedes optar por la ciencia. Son el 5 y el 25%, respectivamente. Cuando buscas la Biblia, ha sido 100% precisa sobre el futuro. Y yo les di las estadísticas. Hay 735 predicciones separadas sobre el futuro en la Biblia. El 25% de los versículos de la Biblia tienen una predicción. ¿Por qué la gente recurre a la superstición o incluso a la ciencia cuando podrían tener una predicción tan precisa sobre el futuro? Una de esas 735 predicciones en realidad se menciona en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento más de 300 veces. Y esa predicción es que Jesús va a regresar. Esa es la predicción más importante de la Biblia. Cuando pensamos en el futuro, y hasta donde les dije, 81% de las predicciones de la Biblia se han hecho realidad en detalle, en la práctica, literalmente, y por lo tanto creo que el otro 19%, poco menos del 20%, se hará realidad en el futuro, y el corazón de esas predicciones futuras se centra en el regreso de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Así que les voy a hablar esta mañana, en la primera sesión, sobre este regreso de Jesús al planeta Tierra. Y luego, ya que el credo de los apóstoles en el que basamos esta charla pasa a hablar de su juicio, en la segunda charla de esta mañana voy a hablar de ese gran día en el que Jesús va a juzgar a los seres humanos. Pero primero que nada, veamos que regresará. Y hay muchas preguntas simples que debemos hacer sobre ese que regresará. Primero, ¿quién regresará? Y la respuesta es que el mismo Jesús que se fue hace 2000 años. De hecho, el ángel en la ascensión les dijo a los discípulos, este mismo Jesús regresará, no habrá ninguna diferencia. Será exactamente igual al Jesús que se fue. Así que regresará en su cuerpo resucitado, no en el anterior, y regresará como Él mismo. Y lo veremos exactamente igual que como los discípulos se despidieron de Él. Ese mismo Jesús, no duden que será el mismo. De hecho, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero es el mismo Jesús que los discípulos conocieron y del que se despidieron en el Monte de los Olivos, que va a volver. Esa responde a la pregunta de ¿dónde va a volver? No regresará a ninguna de las capitales políticas del mundo. No regresará a Washington, no regresará a Londres, no regresará a Moscú, no regresará a ninguna de las grandes capitales políticas de las naciones, ni regresará a ninguna de las capitales espirituales del mundo, ya sea Ginebra, Canterbury
Roma o cualquiera de las capitales espirituales. Sabemos que regresará a Jerusalén, lo que hace que Jerusalén sea muy, muy importante. Voy a Jerusalén por 3 razones. O a Israel. Fui por primera vez en 1961, puramente para estudiar el pasado de Israel, para ver dónde pasó la Biblia, a tomar fotografías para llevarme a casa, asociadas con los eventos de la Biblia, especialmente por el pasado. Sentí algunos de los sitios que buscaba estaban un poco arruinados por la gente del presente, especialmente por la gente que vendía postales. Consideré a la gente de Israel como una molestia. Simplemente quería ir a un museo al aire libre y estudiar el pasado. Entonces, en 1967, cuando fui justo al final de la Guerra de los 6 días, y estaba en los altos del Golán, viajando en un jeep del ejército con un mayor del ejército israelí, comencé a interesarme por el Israel presente. Y durante los siguientes años fui a Israel a estudiar el presente. Y lo asombroso que ha sucedido en el Medio Oriente, convirtiendo una tierra árida en la tierra más fértil que puedan imaginar. Y luego, hace algunos años, comencé a ir por una razón muy diferente. Comencé a ir por el futuro. Y ahora, cuando voy a Israel, voy una vez al año a la fiesta de los tabernáculos para unirme a miles de otros cristianos de 120 países y voy a compartir con ellos el futuro de Israel. Es increíble poder visitar lugares donde sucederán eventos. No voy por el pasado ahora. No llevo una cámara conmigo tampoco. No voy por el presente tampoco para estudiar el Israel moderno, sino que voy por el futuro. Voy a sitios como Armagedón, porque algo grande va a suceder ahí, y Jerusalén, la ciudad del gran rey. Jesús la llamó así, y allí es donde Él regresará. Y por eso voy por el futuro ahora. Sabemos dónde va a regresar Jesús, al mismo lugar y al mismo Jesús, y en tercer lugar, nos preguntamos cómo vendrá y lo sabemos, porque está todo ahí en el primer libro de Hechos. Este mismo Jesús viniendo al mismo lugar de la misma manera que fue. No señalo de la misma manera que como vino la primera vez, habrá un contraste completo con su primer venida. Si fue una estrella que señaló su primer venida, va a haber relámpagos desde el oriente hasta el horizonte occidental que marcarán su segunda venida. Porque nuevamente el cielo va a anunciarlo. Pero es, de vuelta, un contraste marcado de cuando vino la primera vez. Esa vez vino como un pequeño bebé, no regresará como un bebé. Aunque recientemente estuve en una reunión donde me preguntaron si me gustaría una canción después de haber hablado. Y les dije, sí, voy a hablar de la segunda venida. Todo lo que necesitan hacer es encontrar una canción sobre la segunda venida. Y tuvieron problemas para encontrar una canción sobre el regreso de Jesús. Entre cientos de canciones que se están escribiendo ahora, casi no hay nada sobre el regreso del Señor. ¿No es sorprendente? Pero encontraron una. Y en esta canción dice que lo recibiremos nuevamente como un pequeño bebé en un pesebre. Y pensé, ¿quién escribió esta canción? Algunas de las canciones que escuchamos hoy son basura. Realmente lo son. Y ciertamente fue un buen ejemplo de eso. ¿Regresará como un pequeño bebé en un pesebre? No. Él regresará como un hombre adulto. Y todo el mundo todavía celebra la Navidad y adora al pequeño bebé. Se llevarán un shock terrible cuando lo conozcan. Porque ya no es un bebé.
Regresará como el hombre, el Hijo de Dios. Bueno, si es un contraste con su primera venida, no es un contraste con su primera partida. Como se fue, así regresará. Y hay una correlación directa. Él fue llevado en las nubes al cielo, Él vendrá en las nubes, traído a la tierra. Veremos que eso significa que nuevamente habrá viento en ese día, trayendo nubes del Mediterráneo. Va a ser un día muy ruidoso, por cierto. Si no les gustan las reuniones ruidosas, no vengan. Va a haber trompetas, habrá ángeles gritando, se los digo. Yo no voy a estar en silencio tampoco. Les he dicho que si muero antes de que Él regrese, no pierdo nada. Gano algo, de hecho. Tengo un asiento delantero en la gran reunión. Porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que los voy a ver en la gran reunión. ¿Y qué reunión? Será demasiado grande para celebrarla en un estadio. Así que la vamos a sostener en el aire. Y habrá espacio para todos nosotros ahí. Pero ¿qué reunión será esa ahí? Hay 3 palabras griegas que se usan en nuestro Nuevo Testamento para describir el regreso de Jesús. La primera es parousia. En inglés se escribe parousia. Y tiene un significado muy especial. Significa llegar. Pero es una palabra que generalmente se reserva para una llegada real. Y estaba mirando las noticias anoche y nuestra reina visitó Irlanda por primera vez. Y hubo muchas preguntas sobre la seguridad de eso. Pero ella se fue y fue recibida muy calurosamente cuando llegó al aeropuerto. Eso es una parousia. Pero tiene otros dos matices especiales. Es la llegada de una persona real para visitar una ciudad, pero la persona real será recibida fuera de la ciudad y luego acompañada en procesión hasta la ciudad. Y eso es lo que le pasó a la reina en Irlanda. Fue recibida en el aeropuerto por los dignatarios y las personas importantes, y luego una procesión de autos la llevó a la ciudad. Eso es una parousia. Dejar que una persona real llegue a una ciudad sin compañía sería un insulto. Así que siempre se encuentran afuera de la ciudad y se la acompaña adentro de la ciudad, y entonces el público en general puede verlo, y es muy interesante. Se llama parousia cuando Jesús regrese. Nos encontramos con Él en el aire para acompañarlo a la tierra, cuando el público se dará cuenta de que Él ha regresado. Eso es una parousia, y es un punto muy importante. Cuando nos encontramos con el Señor en el aire, cuando estemos pasando lo que la gente llama el rapto, no subimos al cielo, regresamos a la tierra con Él. Lo acompañamos en la última parte de su viaje. Eso es parousia. La siguiente palabra griega que se usa es epifanía. Epifanía. Si la primera palabra significa llegar, la segunda palabra significa aparecer. Aparecer públicamente, donde las multitudes puedan ver, donde el público puede saber. Ahora, nuestra familia real vive en el Palacio de Buckingham y hay un gran balcón en el frente del edificio, y después de cualquier ocasión real, como la boda real, por ejemplo, todos esperan que la familia real aparezca públicamente en el balcón donde todos puedan verlos. Eso es una epifanía. Y generalmente está la calle ancha frente al Palacio de Buckingham, está llena hasta
donde alcanza la vista con gente, esperando la aparición de la familia real, en el balcón. Y eso es una epifanía. Y esa palabra también se usa para el regreso de Jesús. Y hay una tercera palabra griega, que es la palabra apocalipsis. Y esencialmente, esa palabra griega significa una revelación. Un velo que se corre, una aparición en gloria. Ahora es visible lo que no era visible antes. Es virtualmente una persona real con una corona y túnicas. Es una revelación de la persona como realmente es. Uno de los viejos cuentos de hadas que recuerdo cuando era niño, creo que probablemente sea uno de los hermanos Grimm. Sin duda habrán oído hablar de los cuentos de hadas de los hermanos Grimm, y se trataba de un emperador que llegó un día antes de lo previsto y vino vestido como un mendigo. Y caminó por las calles del pueblo como un mendigo para ver cómo lo tratarían como emperador. Al día siguiente vino como el emperador en su carruaje y la gente reconoció el rostro y se dio cuenta de que era el mendigo del día anterior. Es un hermoso cuento de hadas y es tan cierto de Jesús que vino la primera vez humildemente. Solo 3 personas lo vieron en su gloria, y esos fueron Pedro, Santiago y Juan, nadie más. Y cuando lo vieron en gloria, dice que la luz brillaba a través de su ropa. Él parecía tan brillante y su ropa tan limpia que pueden imaginar una luz fuerte en la tela que simplemente ilumina la tela. Lo vieron en su gloria, y su gloria brilló a través de su ropa. Pero eso fue un pequeño vistazo y nadie más lo vio así. Hasta tal vez Saulo en el camino a Damasco. Y cuando vio a Jesús, entonces estaba viendo al Jesús que había regresado a su gloria. Y eso cegó a Saulo. Y no pudo ver nada desde ese momento. Pero cuando Jesús regrese, habrá un apocalipsis, una revelación de su gloria, y el mundo lo verá como realmente es, en toda su gloria. Es el Hijo de Dios. Así que esas son 3 palabras griegas muy interesantes sobre cómo regresará. Parousia, un visitante real que se encuentra fuera de la ciudad, con su gente importante y acompañado por ellos hasta el final de la tierra. Y la segunda palabra fue epifanía. Él aparecerá públicamente ante la gente y todos sabrán que ha regresado. Y sobre todo un apocalipsis. Lo verán en toda su gloria. Bueno, esa es la respuesta. 3 preguntas. ¿Quién regresará? ¿Cómo regresará? Lo siento. 2 preguntas. No sabía cuál era la otra. ¿Dónde regresará? Es cierto. Pero ninguna de esas preguntas es terriblemente importante. La única pregunta que todos quieren hacer es ¿cuándo regresará? Les dije a principios de semana que la gente ha estado tratando de adivinar esa fecha durante mucho tiempo. Martín Lutero dijo que sería en 1636. ¿Cómo llegó a esa fecha? No lo sé. John Wesley intentó adivinar y adivinó 1874. Esos 2 hombres fueron sabios eligiendo una fecha que vaya más allá de su muerte, y así nunca tendrían que disculparse con nadie y nunca ser humillados por equivocarse. Luego tenemos personas como Russell de los Testigos de Jehová, que dijo que sería en 1914. También está Miller de los Adventistas del Séptimo Día, dijo 1843. Las personas lo han intentado y probado.
El último que escuché fue en 1996 y alguien me envió un libro completo, grueso, demostrando que estaría en ese entonces y que no ha vuelto a comunicarse conmigo desde algún tiempo, por alguna razón. Pero no importa. ¿Vendrá en cualquier momento? ¿Es su venida inminente? ¿Podría ser hoy? ¿Podría ser esta noche? Y he tenido padres haciendo lo que creo que es algo perverso, diciéndoles a sus hijos, es mejor que decidas por Jesús hoy, porque podrías despertar mañana y tus padres se habrían ido. Creo que es una forma horrible de hablar con los niños, y muy a diferencia de Jesús. Jesús dijo, velad y orad. ¿Qué quiso decir con velar? Y la respuesta es que quiso que estemos atentos a las señales. Aquellos que no miran y oran quedarán completamente sorprendidos. Será un shock para ellos. Serán como la gente de los días de Noé, que comían, bebían, se casaban y de repente Él está ahí y vendrá a ellos de forma totalmente inesperada, como un ladrón en la noche. Se enfrentan a una pérdida. Pero el Nuevo Testamento es bastante claro en que los creyentes alerta nunca se sorprenderán. Serán como el dueño de casa que sabía que el ladrón vendría en la noche y que permaneció despierto, esperando a las primeras señales de la llegada del ladrón. Así que nosotros estamos listos. Y es por eso que Jesús específicamente nos dio señales de lo que sucedería antes de que Él llegue ahí. Así los creyentes que estén alerta y orando no se sorprenderán. Sabrán, a medida que se desarrollen los eventos, que se están acercando cada vez más al tiempo cuando aparezca. Hablé de eso la semana pasada, el viernes y el sábado. Perdónenme si me repito algunas cosas porque estamos en el mismo tema del fin de los tiempos. Cuando los discípulos le hicieron a Jesús una pregunta directa, Él les dio una respuesta directa. Y tenemos esa respuesta en Mateo 24. Le dijeron, ¿cuáles serán las señales de tu venida? Y Él les dio 4. Y yo pensé, esta mañana las repasaría en detalle para que las tengan claras. Y de esas 4 señales, 1,5 claramente está en nuestro mundo. Así que deja 2,5 por delante. Así que no estamos justo al final. Pero no. Las 2,5 podrían suceder bastante rápido con la velocidad de los eventos mundiales, o podrían tomar otros 50 o 100 años. Nadie lo sabe. Pero cuando lleguen las señales tercera y cuarta, sabremos que nos estamos acercando mucho. Permítanme repasar las 4 señales que Él les dio a sus discípulos. Este es un bosquejo general. Van a encontrar en los capítulos intermedios del Apocalipsis un programa detallado de estos 4 eventos para que puedan elegir. Mateo 24 ofrece una descripción general de las señales y luego Apocalipsis nos brinda una vista detallada. Pero solo les voy a dar la descripción general esta mañana, porque eso les dará una idea general de qué buscar. Las señales están ubicadas. La primera señal va a ser en el mundo. La segunda señal está en la iglesia. La tercera señal está en el Medio Oriente. Y la cuarta señal está en el cielo. Así que no solamente saben qué buscar, sino dónde buscarlo. Y Jesús nos estaba brindando toda la ayuda que puede para estar listos para ese gran evento. La primera señal está en el mundo y consiste en un desastre general. Y Jesús enumeró 3: guerras, hambrunas y terremotos. Y tenemos los 3 en nuestro mundo.
Los hemos tenido durante un buen tiempo. Yo solía pensar que los terremotos estaban en aumento, pero no es así. Lo que está sucediendo es que los terremotos están matando a mucha más gente que nunca antes. En parte porque tenemos una mayor población y en parte porque la gente vive en las zonas sísmicas más peligrosas del mundo y parecen dispuestos a construir casas ahí y esperan que eso no suceda durante su vida y termina sucediendo. Los terremotos están ocurriendo ahora también en lugares que no habían ocurrido durante mucho tiempo. Así que ha habido un aumento de esa manera. Uno fue en el centro de la India, donde nunca había habido un terremoto, y causó una gran cantidad de daños, y un edificio en el que se reunían jóvenes de la misión, en un piso superior, se derrumbó por completo, pero el piso en el que estaban los jóvenes de los trabajadores de la misión todavía estaba sano, pero estaba más abajo, y se salvaron. Y circulan todo tipo de historias sobre terremotos. Pero los terremotos no son causados por el hombre, son desastres naturales. Tengo un libro en la librería aquí, pero me di cuenta de que solo quedan 2. ¿Por qué Dios permite los desastres naturales? Sin embargo, las guerras son causadas por seres humanos y también las hambrunas. Me entrevistaron en la radio australiana ABC y el entrevistador, muy hostil, me dijo: acabo de estar en Etiopía y vi a millones morir de hambre. ¿Cómo se puede creer en un buen Dios que permite que eso suceda? Su nombre era Darrell Hinch. Y le dije: señor Hinch, ¿sabe usted que hay suficiente comida en el mundo para que todos tengan suficiente? Y la Organización de Alimentos de Naciones Unidas ha informado que cada año hay suficiente comida en el mundo para todos. No es culpa de Dios que la gente se muera de hambre. Es que algunos de nosotros vivimos en países donde la obesidad es un problema y comemos demasiado, y otros viven en un país donde no tienen suficiente comida. No es Dios. Dios ha proporcionado cada año suficiente comida para todo el mundo. Somos nosotros los que no la repartimos y tiramos en nuestra sociedad occidental alimentos que el tercer mundo estaría encantado de comer. Así que nunca culpes a Dios por las hambrunas. Él no tiene la culpa. Él prometió hacer su parte, manteniendo el verano y el invierno, la primavera y la cosecha, y Él ha cumplido su promesa. Somos nosotros quienes lo hemos decepcionado y conservamos demasiada comida en partes del mundo en lugar de compartirla. Así que las guerras y las hambrunas son causadas por los seres humanos, pero los terremotos no. Y consigan mi pequeño libro sobre desastres naturales para obtener una explicación de por qué Dios los permite. Cuando el mundo está siendo sacudido por desastres, Jesús da una advertencia de engaño cuando venga cada una de estas 4 señales. Jesús dijo: no se dejen engañar. Y cuando el mundo sea sacudido por los desastres, serán los falsos mesías. Habrá gente que se aprovechará de la inseguridad de las personas y se adjudicará cosas a sí mismos que son falsas. Y la gente perseguirá a las personas que van dando falsas promesas de seguridad en una época complicada. Y hemos visto eso. Han tenido algunos aquí en Estados Unidos. Y cuando aparecen los falsos mesías, la gente en su inseguridad los sigue. Generalmente termina en desastre. Pero, sin embargo, es una característica de nuestro mundo.
Y Jesús nos dice que cuando el mundo tiemble por la guerra, por la hambruna, por los terremotos, no entres en pánico, no te alarmes, no te molestes como otras personas se perturban. No dejes que se turbe el corazón. Dice que estos son dolorosos, pero son los dolores del nacimiento, no los dolores de la muerte, son los dolores de un nuevo comienzo. Así como una mujer experimenta más dolor antes de que nazca el bebé, el mundo experimentará más dolor antes de que nazca el nuevo mundo. Así que cuando leas estos desastres en los periódicos, no digas que este es el final. Di que es el comienzo. Estos son los dolores de nacimiento, no los dolores de muerte. Eso debería significar que permanezcas estable cuando tus vecinos sean sacudidos. Debería significar eso. Pero a veces los cristianos se sacuden y Jesús dijo, no entren en pánico, no se turben. Y esa es la señal número 1. La señal número 2 está en la iglesia. Y así como dio 3 cosas para la señal en el mundo, Él da 3 cosas para las señales en la iglesia. La primera señal es la oposición. Seremos odiados en todas las naciones. Eso nunca ha sido cierto y no es cierto ahora, pero se está volviendo realidad. El mundo odia a la iglesia en muchas naciones. Tenemos el privilegio de ser una nación donde los cristianos no son odiados. Pueden ser un poco desagradables, pero no son odiados. Y Jesús predice que la segunda señal es el odio universal hacia los cristianos. Eso conducirá, por supuesto, a la persecución. Ahora, que la mayoría de los cristianos en el mundo viven en naciones que les están haciendo la vida difícil. Se están acumulando de manera constante. Nunca pensé que viviría en Inglaterra, en una Inglaterra donde los cristianos estaban bajo presión. Pero sucede. No solo se están riendo y burlándose de ellos en la calle, y en los medios de comunicación, por primera vez en mi vida, los ingleses han sido arrestados por predicar al aire libre, algo que nunca había sucedido en mi vida. Están siendo acusados de perturbar la paz. Y con las nuevas leyes sobre lo que decimos, estamos perdiendo la libertad de expresión. Y cuando eso pasa, los cristianos serán un objetivo principal. Entonces dijo Jesús que habrá oposición a la iglesia en cada nación. En segundo lugar, dijo que eso conducirá a una gran reducción en el tamaño de la iglesia. De la iglesia en todo el mundo. Dijo, el amor de muchos se enfriará. Y, de hecho, se irán. No dijo que el amor de muchos, dijo que el amor de la mayoría se enfriará. La iglesia experimentará una gran reducción en tamaño. ¿Saben? Hace algunas décadas, cuando los cristianos en Rusia estaban bajo gran presión, había un grupo de cristianos reunidos en secreto en una casa para orar, y de repente, en medio de la reunión, 2 soldados con rifles Kalashnikov entraron a la reunión y les dijeron, vamos a matarlos. Y los cristianos miraron alarmados, y luego los soldados rusos dijeron, si no son cristianos, salgan. Y un número se levantó y corrió. Y luego los 2 soldados dijeron a los que quedaron, ahora, ¿pueden decirnos cómo convertirse en cristianos, por favor? Pero teníamos que asegurarnos de ustedes primero. ¿Qué pasaría si
pasara esto en este lugar, si gente entrara con armas, no lo sabemos. Pero hubo una reducción en esa reunión de oración y los verdaderos cristianos se quedaron. Y Jesús dijo, eso va a suceder. El amor de la mayoría se enfriará. Los cristianos de domingo saldrán por la puerta como un tiro. Y luego, si creen que eso es negativo, entonces dijo, y, no pero, y el Evangelio será predicado a cada grupo étnico. Ahora hay una lógica que es ilógica para nosotros, pero es lógica para Dios. Una iglesia bajo persecución que pierde personas van a continuar con el trabajo de evangelización, porque ha sido purificada. ¿Saben cuántos miembros de iglesia en Estados Unidos se necesitan para ganar a una persona para Cristo en un año? La respuesta, según las estadísticas, es 33 en este momento. Se necesitan 33 miembros de iglesia para obtener uno más en un año. Eso no es un crecimiento real, ¿verdad? Y en Inglaterra es aún más sorprendente. Pero aquí está Jesús diciendo que una vez que llegue la persecución y los números disminuyan, el resto podrá hacer el trabajo y ellos continuarán con él. Y el Evangelio será predicado a todos los grupos étnicos y luego vendrá el fin. Puedo probarles que en todas partes del mundo la iglesia, donde la iglesia está siendo perseguida, la iglesia está creciendo. Parece que si la persecución purifica a la iglesia y luego la aumenta. Es una historia asombrosa. La iglesia no está siendo aniquilada por la persecución. Casi parece como si la persecución la hiciera crecer. Por eso Jesús dijo, no se dejen engañar. Pero en la segunda señal dijo, no se dejen engañar por falsos profetas. En el mundo va a haber falsos mesías y la gente en el mundo los seguirá, pero los cristianos no. Sabemos que Jesús es el Mesías y nos quedamos con él, pero en tiempos de presión, los falsos profetas aparecen dentro de la iglesia. Pueden conseguir seguidores entre los cristianos. Y Jesús nos advirtió que no escuchemos a los falsos profetas cuando todo esto le está sucediendo a la iglesia. De la Biblia sabemos que falsos profetas son aquellos que profetizan paz cuando no hay paz. Dicen, todo va a estar bien, no te preocupes. Ellos predican la calma y la colectividad cuando la iglesia está en serias dificultades. Así que pueden descubrir a un falso profeta. Consuelan cuando deberían ser desafiantes. Y Jesús dijo, cuidado con los falsos profetas cuando vean estas cosas en la iglesia. Y su consejo es, aguanten. Salgan y evangelicen mientras aguanten. Prediquen el Evangelio, e incluso a los que los persiguen. Pero aguanten. Y es allí donde dijo que el que persevere hasta el fin será salvo. Así que cada vez que da una señal, nos dice que cuál es, y luego dice, así es como puede ser engañado, y este es mi consejo. Es un patrón muy claro. Así que pasamos a la tercera señal que él dio, y esto se vuelve aún más específico. Y aún no ha sucedido. Y esa es la profanación en el Medio Oriente, en la propia Jerusalén. Y aquí Jesús citó el libro de Daniel del Antiguo Testamento y recordó a sus oyentes que Daniel habló de un evento horrible llamado la abominación desoladora en el templo de Jerusalén. En realidad la profecía de Daniel ya se cumplió, pero se volverá a cumplir justo antes de que Jesús vuelva. Se hizo realidad con un hombre llamado
Lo siento, olvidé el segundo nombre, Alejandro. Lo siento, Epífanes. Ahí está la palabra otra vez, glorioso. Alexander Epiphanes, right? Alejandro Epífanes, ¿cierto? Sorry? Antíoco Epífanes. Okay, Oh, did you all hear de acuerdo, that? ¿escucharon eso? Well, Bueno, he came to vino a Jerusalem Jerusalén about unos 160 160 años antes que Jesús and e he hizo did cosas terribles terrible en things Jerusalén. Jerusalem. He went to Fue the al templo y sacrificó cerdos and he sacrificed pigs en on el the altar altar of de Dios, God, knowing that they were sabiendo que eran unclean animales animals. inmundos, y And llenó he las filled habitaciones the del templo temple con rooms prostitutas with prostitutes. y degradó toda la situación. And he degraded the whole situation. Pero afortunadamente solo duró 3 años y medio y luego se fue. Eso fue una abominación desoladora. Y Jesús dijo que lo mismo sucederá nuevamente hacia el final del mundo. Se está refiriendo al anticristo que en Jerusalén cometerá la máxima profanación y afirmará ser Dios. Y eso no ha sucedido todavía. Pero será un hombre de absoluta blasfemia, un hombre de terrible crueldad, y Jesús dijo que causará angustia como nunca antes había el mundo visto, y que será un tiempo terriblemente difícil, pero afortunadamente breve. Es aquí donde Jesús dice, a menos que acorte, nadie sobrevivirá. Y luego da una advertencia nuevamente sobre el engaño, y esta vez dice que habrá falsos mesías y falsos profetas. Será un tiempo en el que muchas personas van a ser engañadas. Debemos escuchar los consejos de Jesús, y el consejo de Jesús es que no se muevan, a menos que estén cerca de Jerusalén. Y si es así, debe salir lo más rápido posible. Pero él dijo, el resto de ustedes no se muevan, no escuchen los rumores, no dejen que sus oídos guíen. Eso los extravía. Usen los ojos y observen esas señales. Y luego citó un proverbio. Donde esté el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Y eso es una referencia de los falsos profetas y falsos mesías que vienen a comer el cuerpo de Cristo si pueden. Entonces llegamos al cuarto signo. Y este signo es inequívoco. Todas las luces del cielo se apagarán. El sol, la luna, las estrellas, el mundo quedará en total oscuridad. ¿Quién podría confundir ese signo? Es una preparación para el rayo que viene del este al oeste, que va a marcar la llegada de Jesús. Pero toda la luz natural del universo, así como cuando Jesús murió, el sol se apagó. Cuando Él vuelva, el sol, la luna y las estrellas se van a apagar y nos dejarán en una oscuridad esperando que venga la luz. Y el relámpago de oeste a este iluminará todo el cielo. Y cuando veas eso, dijo Jesús, cuando veas todas esas cosas, sabrás que Él está en la puerta, a punto de entrar y regresar al escenario de la historia. Cuando era niño, recuerdo que me llevaron al teatro por primera vez. Se me olvidó cuál era la obra. Creo que puede haber sido una pantomima de Navidad, pero recuerdo estar sentado ahí cuando era pequeño y una por una las luces de la casa se fueron apagando hasta que estábamos sentados en la sala en la más absoluta oscuridad. Pero mi pequeño corazón latía con fuerza, estaba esperando que algo sucediera. Y luego las cortinas se abrieron, ocurrió la revelación y ahí había un escenario brillantemente iluminado, lleno de gente cantando. ¡Qué momento tan emocionante fue! Y desde entonces he pensado que así será cuando Jesús recupere el universo entero.
Todas las luces de la sala apagadas. Y estamos esperando en la oscuridad por algo que sucederá. Y luego la revelación. Y Jesús, en su gloria, ilumina el mundo entero. Aleluya. Qué evento tan asombroso. Bueno, ¿cuál fue su advertencia sobre el engaño? Cuando las luces se apaguen, ninguna. Sucederá demasiado rápido, nadie nos engañará. Entonces estaremos absolutamente convencidos de que está a punto de aparecer. ¿Cuál fue su consejo? Ninguno. Dijo que miren hacia arriba y esperen, y Él estará ahí. Me he tomado un tiempo para analizar estas señales, porque eso es lo que veremos antes de que Él venga. Y Él dijo, cuando veas todas estas cosas, sabrás que Él está a la puerta. Y solo cuando las veas todas, sabrás eso. Y aún no hemos visto toda la iglesia odiada en todas las naciones. No hemos visto todas esas cosas de la segunda señal todavía. Ciertamente no hemos visto la abominación desoladora en Jerusalén y ciertamente no hemos visto un cielo que esté completamente oscuro. Y aunque está bastante oscuro esta mañana y el trueno nos lo dice, aún así podemos salir y vernos unos a otros. Todavía hay luz natural ahí afuera. Pero un día ni siquiera habrá luz natural fuera, y lo sabremos, y nuestros corazones latirán con entusiasmo. Él está aquí, por fin, y hemos esperado tanto tiempo. Bueno, ese es mi mensaje sobre la segunda venida. Pero mi pregunta más importante es, ¿por qué regresará? Y esa es la pregunta que la gente no hace. Ojalá la hicieran. Creo que solo esperan verle cara a cara, pero ¿por qué debería regresar a la tierra? Lo que hace la primera vez, que tiene que volver a hacer ahora, y sobre todo, ¿por qué está vaciando el cielo cuando regresa? ¿Por qué trae consigo a todas las personas que murieron en Cristo? Dice eso. Todos los santos que han muerto, incluido mi hija, mi hermana, su esposo, mi suegra, todos están con Cristo ahora, y Él los traerá a todos de regreso aquí. ¿Por qué regresará? ¿Y por qué los traerá a todos de regreso? Y si me voy antes de que Él regrese, Él me traerá de regreso. ¿Por qué? Señor, quiero quedarme en el cielo. ¿Por qué me trae de regreso a la tierra? Y aquí, tristemente, tengo que decirles que hay una gran división entre los cristianos en el mundo en cuanto a por qué regresará. El credo de los apóstoles que estoy siguiendo se equivocó. Dice que volverá para juzgar a los vivos y a los muertos. Eso es decir, a los que están vivos y a los muertos. Y creo que juzgará a los vivos y a los muertos. Ese es mi próximo tema en la segunda sesión. No creo que Él regresará para hacer eso, porque eso no va a suceder en la tierra. Así que no va a regresar a la tierra para hacer eso. Entonces, ¿por qué regresará? Y traerá a todos los santos en el cielo con Él. Eso es un gran movimiento logístico. ¿Por qué? ¿Por qué nos necesita a todos de regreso aquí? Y esa es la gran división entre los cristianos profesantes alrededor del mundo. Un grupo dice que regresará para juzgar, lo cual no se ajusta a las Escrituras. El otro grupo, en el que me cuento, y espero que la mayoría de ustedes, es el que regresará a reinar, para gobernar, para apoderarse del mundo hasta que las naciones del mundo se conviertan en el pueblo de nuestro Dios y su Mesías. Y eso es lo que creo firmemente. Si haces otra pregunta, no solo por qué regresará, sino por cuánto tiempo se quedará aquí, en la segunda visita, algunos cristianos parecen pensar que solo será 2 minutos y luego nos vamos todos de nuevo.
Así que, ¿para qué va a ser el cielo? ¿Los trae a todos aquí y luego los lleva de nuevo hacia arriba? Parecería una pérdida de tiempo y energía. No, yo creo que volverá para gobernar sobre la tierra. Por primera vez este mundo tendrá un gobierno cristiano. Y él necesita esos santos para que lo ayuden a tomar el mundo y tomará el trono del mundo y sus santos reinarán con él. E Israel reinará con él. Porque para ese tiempo ellos se salvarán también. Y así los santos se apoderarán del mundo. Una parte de mí teme porque ni siquiera podemos administrar la iglesia como corresponde ahora y vamos a administrar el mundo. Debemos ponernos a practicar. Vamos a gobernar las naciones. Pablo lo dijo. Debemos estar listos para juzgar a cada uno, porque vamos a juzgar a las naciones. Y nuestro destino futuro es ser el gobierno cristiano del mundo. Jesús dijo, cuando regrese, quiero poder decir, bien hecho, buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Te voy a poner a cargo de 10 ciudades. Y quiso decir que literalmente vamos a dominar el mundo. Gobernaremos los bancos. Controlaremos los medios de comunicación. ¿Pueden imaginarlo? No como somos ahora. Será mejor que haga mucho más por nosotros para prepararnos para eso. Pero todo está en las Escrituras. Así que creo que Él regresará para gobernar y reinar. Voy a leerles un himno, una canción. Era mi himno favorito cuando era niño. Tal vez porque era una melodía muy pegadiza. Pero algo en la canción capturó mi corazón de pequeño, antes de conocer a Cristo. Y me encanta cantar este himno en la iglesia, porque hay algo especial en él. Puede que lo conozcan. Canta al Rey que viene a reinar. Gloria a Jesús, el Cordero que fue inmolado. Vida y salvación su imperio traerá. Alegría a las naciones cuando Jesús sea Rey. Todos los hombres morarán en su maravillosa luz. Las razas cortarán por mucho tiempo, su amor unirá. La justicia y la verdad de su cetro surgirá. El mal terminará cuando Jesús sea Rey. Todo estará bien en su reino de paz. La libertad florecerá y la sabiduría aumentará. El enemigo será amigo cuando su triunfo cantemos. La espada será hoz cuando Jesús sea Rey. Almas serán salvadas de la carga del pecado. La duda no oscurecerá su testimonio. El infierno no tiene terrores y la muerte no tiene aguijón. El amor es victorioso cuando Jesús sea Rey. Reino de Cristo, por tu venida te rogamos. Apresura, oh Padre, el amanecer del día, en el que esta nueva canción que cantará tu creación, Satanás ha sido vencido y Jesús es Rey. Déjenme terminar mostrándoles algo. Estuve en Nueva York entre aviones que tenía que tomar durante aproximadamente 6 horas. Entonces tomé un taxi amarillo y le dije, llévame por Nueva York. Pero particularmente quiero ir a visitar las Naciones Unidas, no lejos del puente de Brooklyn. Y había oído hablar de ese magnífico edificio en el que se reúnen las Naciones Unidas. Y sabía que estaba abierto a los visitantes, así que el taxi me dejó afuera. Y allí afuera de la entrada principal había un bloque de granito, de piedra gigante, con medio versículo de las Escrituras.
Es un poco peligroso poner solo la mitad de los versículos, como les voy a mostrar. Pero ahí estaba. Y convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. Nación no levantará espada contra nación, ni aprenderán más sobre la guerra. Está en Isaías, pero es solo la mitad del versículo. Después, una chica con uniforme azul nos mostró las Naciones Unidas, la sala de la Asamblea General, el centro de seguridad, la sala del comité, y todas las salas estaban decoradas con obras de arte de todo el mundo. Es un edificio magnífico. Y luego, después de 2 horas, la chica de uniforme azul dijo, bueno, damas y caballeros, eso completa nuestro recorrido, que tengan un buen día. Y yo le dije, pero no me mostraste una habitación. Y ella dijo, ¿qué habitación es esa? Y le dijo, y le dije, y dijo, no, está cerrada para el público. No está permitido entrar ahí. Pero le dije, he venido a las Naciones Unidas para ver esa habitación. Me han contado sobre eso y quiero verla. Y ella me dijo, bueno, lo siento, está cerrada, no puedo verla. Dije, bueno, he venido desde la pequeña Inglaterra para ver esa habitación. Eso parece atraer el corazón americano, de alguna manera. Y ella comenzó a ablandarse un poquito y dijo, bueno, bajemos al vestíbulo y consigamos que uno de los guardias lo lleve y le preguntaremos si le mostrará la habitación. Así que bajé al vestíbulo y aquí estaba un hombre de 2 metros, creo, que me miró con un par de pistolas en el cinturón y me dijo, le dije, el guía me dijo que debería pedirte que me muestres esta habitación. No, dijo, está cerrada al público. Y le dije, pero vine desde la pequeña Inglaterra para ver esa habitación. Y me dijo, bueno, ¿cuánto tiempo va a estar ahí? Le dije, 2 minutos. Acabo de enterarme de esto y quiero ver si lo que escuché es cierto. Le dijo, está bien. Tomó una llave de un manejo de llaves y me llevó a través del vestíbulo hasta una pequeña puerta a un lado del vestíbulo y me llevó a la habitación. Y vi al Dios de las Naciones Unidas. El Dios al que oran por la paz mundial. Cuando se construyó el edificio de Naciones Unidas por primera vez, el primer secretario general dijo que no tenían una sala de oración. Así que construyeron una sala extra entre 2 de las salas. No tiene ventanas, pero es una habitación pequeña y tenían entonces una sala de oración. Y luego comenzó un gran debate sobre qué poner ahí. Algunos querían una cruz. Otros no querían una cruz. Los hindúes querían flores. Los musulmanes no querían flores. Y tuvieron un gran debate. Y finalmente se acercaron a un escultor y le dijeron, ¿podrías diseñar con tus hábiles manos algo que representara a todos los dioses del mundo y que podamos poner en la sala de oración? Y él se fue e hizo un simple bloque negro pintado con pintura negro mate para que no puedas ver ningún reflejo. Tu ojo se fija en él y no refleja nada. Y lo presentó a las Naciones Unidas y dijo, cualquiera puede entrar, arrodillarse ante eso e imaginarse a su propio Dios ahí. Así que representa a todos los dioses del mundo. No tiene forma, así que puede representarlos a todos. Y luego ponen taburetes y alfombras de oración a su alrededor. Escuché esto y pensé que seguramente no era cierto. Pero lo he visto. Y si no me creen, les voy a mostrar una fotografía de ese gran bloque negro al que le rezan por la paz del mundo. No sabía si reír o llorar. No estoy seguro. Orar a ese objeto improvisado por la paz mundial. En realidad el edificio de las Naciones Unidas se construyó en el lugar equivocado, en la ciudad equivocada.
Y ese texto en el bloque exterior de granito nunca se va a hacer realidad debido a eso. La primera mitad del versículo dice, cuando el Señor reine en Sion. Él va a arreglar las disputas entre las naciones, y ellas convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. Y no te puedes perder esa primera mitad del versículo, y creo que un día el Señor va a reinar en Sion, en Jerusalén. Y ahí es donde estarán las Naciones Unidas. Y habrá desarme multilateral. Y todo el dinero que estamos gastando en armas y bombas y minas se gastará para alimentar a los hambrientos y vestirlos. No es un sueño. Dios lo ha prometido. Y estoy 150% seguro de que va a suceder. Alabado sea su nombre. Amén. ¿Has estado escuchando a David Pawson? Otras charlas de David Pawson se pueden descargar de forma gratuita desde su sitio web davidpawson.org o davidpawson.co.uk. Gracias por escuchar.